La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Loel Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 910 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. La Babilonia prostituta tiene gran influencia popular, simbolizada por la embriaguez. Los hombres se sumergen en un mundo irreal de fantasía que les tiene embrujados y engañados. La verdad es una desagradable molestia dentro de ese ambiente de falsedad, y la gente la enfrenta con la violencia a veces. La mujer es un misterio en Apocalipsis 17, y Juan, al igual que sus lectores, tiene que estar en el espíritu para poder interpretar tal maravilla. En su frente está su título, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Babilonia es un sistema que es, en primer lugar, religioso y también financiero y político. El título de la ramera y de la fornicación es simbólico de una maldad aún más grande, que es la idolatría, la transigencia con el mundo y la falsa doctrina. Tal simbolismo hallará su significado en cualquier periodo de la historia de la Iglesia. El símbolo de la Iglesia es el de una virgen. Yo hice un error en el último programa con el texto. Dije correctamente el texto que es 2 de Corintios 11:12, pero para leerlo fui a 1 de Corintios. Confundí las dos cartas. Ahora lo voy a leer de 2 de Corintios, capítulo 11:2, corrigiendo el error de la vez pasada, donde dice la palabra de Dios, porque celo, y está hablando Pablo, el apóstol, con celo de Dios, pues os he desposado
con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. El símbolo de la iglesia es el de una virgen. Y la falsa religión es una fornicaria que ha abandonado la santidad y la verdad. La falsa religión es el perseguidor principal de los santos y obra en unión con las personas de alto rango del Estado, el Estado civil. En el día de Juan, el judaísmo se unió con Roma para luchar contra la iglesia. Los falsos cristianos fueron corrompidos y salieron del hermoso ambiente de la pureza hacia un desierto de pecado y transigencia. Además de ser el enemigo y homicida del verdadero pueblo de Dios, la prostituta es la personificación de la autoindulgencia. Y para obtenerla ha acudido a la cima de los gobernantes del mundo. Es enriquecida y depende de la alta sociedad y del gobierno secular. Ella entra en escena sentada sobre muchas aguas y montada en una bestia escarlata. Las aguas simbolizan su popularidad entre la gente del mundo. Está vestida elegantemente y adornada con gemas. Esta es la Babilonia que se presenta en Apocalipsis capítulo 17. Espero que abre tu Biblia para ver conmigo esta gran ramera y entenderla. ¿Quién es ella? Muy buenas tardes, amigo oyente. Pues nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio. Este es nuestro guía. La Babilonia en el libro de Apocalipsis es nombrado así, Babilonia, con ese nombre, porque tiene el espíritu empezando con Babel en el libro de Génesis, relacionado con la historia de la Torre de Babel en capítulo 11 de Génesis. Lo que está en Apocalipsis prosigue de lo que está en Génesis, el primer libro de la Biblia. Y el último libro de la Biblia habla de la terminación de esta historia. Nimrod fue el arquitecto de la ciudad. Ahora puedes ver en Génesis capítulo 10 de este hombre que fundaba la ciudad de Babel. Nimrod fue el arquitecto de la ciudad. Y puedes leerlo en capítulo 10 de Génesis, versículo 8 hasta 11. Lo tengo enfrente. Vamos a leerlo. Dice, Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. El primer poderoso en la tierra. Génesis quiere decir el libro de principios. Y aquí es el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Voy a explicar en un momento lo que quiere decir esto. Por lo cual se dice, hubo un proverbio, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar, donde se encuentra Babilonia después. Versículo 11 termina diciendo, y de esta tierra salió para Asiria y edificó
Nínive, Rehoboth y Cala. Nínive fue el capital del imperio de los asirios. Bien, estas dos ciudades y otros fueron fundado, edificado por un poderoso en la tierra, el primer poderoso de la tierra, Nimrod. Su nombre significaba, según el comentarista Albert Barnes, nosotros nos rebelamos. Según Barnes, este es el significado de su nombre. Nosotros nos rebelamos. Y indica que este hombre fue el primer protagonista en la historia de la humanidad. Él cazaba hombres, de la misma forma que Saúl cazaba a David en 1 de Samuel 24:11. Escucha lo que dijo David, hablando a Saúl. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a caza. ¿Ves? Estaba Saúl cazando a David, para que vea que cazar es más que cazar animales. Se caza también hombres. A caza de mi vida para quitármela. El texto bíblico que sigue diciendo que él fue cazador delante de Jehová debe ser entendido por el estudiante bíblico como delante de los ojos de Dios. O sea, de la manera que Dios ve el hombre. Delante de los ojos de Dios, Nimrod cazó hombres. Nimrod fue el primer imperialista que también edificó a Nínive, como hemos visto, que fue el capital del imperio asirio después, muchos años después, y es el sitio de la moderna ciudad de Mosul en Irak en el día de hoy. Las raíces tienen mucho que ver con la historia de tales ciudades. Y su espíritu sigue viviendo. Los espíritus no mueren. Y hay espíritus que influyen el gobierno y la política de lugares políticos, o sea, lugares físicos, en el día de hoy. Babilonia fue la cabeza de una imagen visto por el emperador Nabucodonosor, que forma parte del sistema, que al final lo domina el anticristo en el libro de Apocalipsis. La Babilonia del Apocalipsis es una ciudad rebelde contra Dios, que representa tres cosas: la religión, la economía y la política, lo mismo que estaba en Babel, que significa confusión, en el capítulo 11 de Génesis, fundado por el rebelde Nimrod, y ha influido por toda su historia a los imperios que la siguieron, sea Persia, Grecia y Roma, y una Roma renovada que aparecerá en los últimos tiempos, y sus gobernantes del mundo. Se influye el mundo de hoy en día en que nosotros vivimos, y por ellos a todos los ciudadanos de las naciones. Dice que es madre de las rameras, y por medio de su influencia
entra el sistema del anticristo en la escena del mundo. Porque los ciudadanos del mundo están enamorados, encantados con Babilonia, la Babilonia espiritual. En la iglesia ahora, hay un elemento de la gran ciudad que también terminará en Babilonia por ser una perversión de la que Dios ha creado como una novia para su hijo. Vimos en el estudio pasado que Zacarías vio una efa, una medida, un container, no sé cómo explicarlo, que fue llevado a Sinar, que es el territorio donde existió Babilonia. La ciudad es representada por una falsedad, una contaminación de la obra del Señor, que termina siendo parte de Babilonia. Vamos a principiar el estudio de hoy, viendo este elemento en la iglesia de Tiatira. Abrimos la Biblia a Apocalipsis capítulo 17. Voy a leer los primeros versículos para refrescar un poco la memoria sobre lo que Juan ve. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Este es en la última, acontecerá en los últimos 3.5 años de los 7 años profetizado por Daniel en su libro. Son los 7 últimos años que tienen que ver con los judíos y su ciudad, que es Jerusalén. También, al terminar este periodo, terminará la historia del mundo como la conocemos ahora. Se terminará. Bien, esto estudiaremos después. Zacarías ha profetizado de estas cosas. Pedro, en 1 de Pedro, si quiere leerlo, en el Nuevo Testamento, lea su primero y pero específicamente y mejor la segunda epístola de Pedro, donde él explica el fin de este mundo presente y la entrada de la eternidad, el nuevo cielo y la nueva tierra. Bien, estamos en capítulo 17 de Apocalipsis y seguiré leyendo. Estas cosas, pasan en este periodo de 3 años y medio, los últimos 3 años y medio de la historia mundial. Y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, han fornicado y siguen fornicando con esa gran ramera. Y los moradores de la tierra, los ciudadanos de la tierra, los multitudes, los millones, los 1.000 millones de moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esta es la fuente de la locura que vemos en nuestros días. La manera en que razonan la gente moderna, torciendo todo lo que Dios ha creado y haciéndolo una falsedad en su mente. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, una mujer sentada sobre una bestia escarlata de color,
llena de nombre es la mujer de blasfemia, que tenía 7 cabezas, es decir, la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de, aquí la vemos a ella, con abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Me equivoqué al decir antes, se han embriagado, donde se dice que la mujer tenía, dice, yo decía que la mujer tenía nombre de blasfemia. Esto lo dice en versículo 4. En versículo 3 dice, la bestia escarlata estaba llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Este define la bestia. El versículo 4 define la mujer vestida de púrpura. Y ella tiene un cáliz de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente su nombre escrito. Un misterio. Eso es un misterio que tenemos que descubrir. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Mira, la doctrina de Jezebel, vimos la vez pasada al terminar el programa, la doctrina de Jezebel perjudicaba a la iglesia de Tiatira, porque enseñaba a transigir con el sistema del mundo. Vamos a capítulo 2 ahora de Apocalipsis y veremos esta iglesia. Versículo 18 de Apocalipsis 2. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Este es como el Hijo del hombre, de Dios, el Hijo de Dios ve delante de él. Él va a definir cómo es la iglesia en Tiatira. Lo mismo que estábamos diciendo de Nimrod, ¿verdad? El hombre poderoso en el mundo fue visto por los ojos de Dios, delante de Dios. Él fue un cazador de hombres. Ahora, Cristo, ¿quién es el Jehová del Nuevo Testamento? Jehová el Hijo. Tiene ojos que ve la iglesia perfectamente bien. Y dice, yo conozco tus hombres y amor y fe y servicio, paciencia, y tus obras postreras son más que las primeras. Pero, versículo 20, tengo unas cosas, pocas cosas, contra ti. ¿Y qué es lo que tiene? Aquí es la parte que queremos examinar y verlo y compararlo con Babilonia en capítulo 17, que toleras que esa mujer Jezebel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Claro, la mujer en la iglesia era una mujer segura. Era una que se consideraba profetisa. Eso sí, literalmente. La palabra, o sea, el nombre Jezebel está hablando de la reina en el Antiguo Testamento. Estoy seguro que la mujer en la iglesia no se llamaba literalmente Jezebel, pero llevaba este carácter en sí, en su personalidad, de esta mujer Jezebel.
Versículo 21 dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación, la gran tribulación será, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos, versículo 23, heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Hasta allí termino de leer porque queremos ver el adulterio espiritual de esta mujer y por lo que ella está enseñando en la iglesia en Tiatira, una falsedad, una perversión de la doctrina de Cristo. Y vamos a fijarnos en unos comentarios de David Barnhart sobre Apocalipsis, sobre esta porción que hemos leído, que los tengo en mi blog también y en el libro que he escrito sobre las 7 iglesias de Apocalipsis. Bien, pero es un pastor luterano, David R. Barnhart, y escribe sobre esta mujer Jezabel, nombrado Jezabel simbólicamente en la iglesia en Tiatira. Él ve algo histórico sobre esta iglesia. Escucha, y cito de Barnhart: las personas que querían hacer sus negocios a través de los oficios de Tiatira fueron obligadas a ser miembros de un gremio. Las reuniones de los gremios, esto es histórico, eran sociales y religiosos. Fíjate cómo aparentan a la Babilonia. Y fueron obligados de compartir comidas, y donde eran ofrecidos sacrificios oficiales a varios dioses de los griegos. La carne sacrificada a los dioses era consumida en estas celebraciones, y la inmoralidad sexual era común. La sociedad no era tolerante con los cristianos, que no participaban activamente en los gremios. Y para que ellos pudieran practicar sus oficios, demandaban su asistencia a las reuniones de los gremios. Era un problema muy grande para los que querían ser fieles al Señor en aquel entonces, en esa iglesia. Ahora, sigo citando, pero mira lo que estamos diciendo. Esta es histórica, que en la iglesia de Tiatira, en la ciudad de Tiatira, existían esos gremios y cristianos formaban parte de estos gremios. Ahora, ¿qué problema? Que fueran obligados a asistir comidas donde se sacrificaba a otros dioses y tenían que consumir la carne. Y la inmoralidad sexual era común en estos gremios. Ahora, ponte en esta situación histórica en la ciudad. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia? Bueno, en la iglesia hay una mujer. Y sigo citando ahora de Barnhart. Puede ser que la mujer llamada Jezabel por Jesús en su mensaje a Tiatira
intentara persuadir a los creyentes en Tiatira a que fueran miembros de los gremios, e incluso así poder seguir fieles a Cristo. Una transigencia, otra vez. Sigo citando. Quizás razonaba que la participación en las fiestas idólatras de los gremios era una acomodación necesaria a la cultura. ¿Tendría razón? Vamos a ver. Sigo citando. Como sea, la teología pragmática de acomodación se desarrollaba en la iglesia de Tiatira y fue reforzada por esa falsa maestra, profetisa, y sus seguidores. Era una realidad. Jesús la está descubriendo en la iglesia de Tiatira. Sin embargo, los cristianos en Tiatira no fueron disculpados. ¿Cuánto más hoy? Dice Barnhart, Dios pedirá cuentas a las iglesias de estos días, 2020, del siglo XXI. Los cristianos en Tiatira no fueron disculpados, ni tampoco será la iglesia de estos días, que por intentar justificar el pecado y la maldad por medio de los actos oficiales de la iglesia, las denominaciones y congregaciones que forman sus enseñanzas y prácticas sobre la opinión de la mayoría y no sobre la Escritura, tendrán que dar cuentas a Dios. ¿Qué valor tienen las declaraciones de posiciones oficiales si no están de acuerdo con la clara enseñanza de la Biblia? ¿Qué valor tienen? Claro que no tiene valor, pero ahí está el engaño que entró en la iglesia y los dirigía de últimamente entrar en gran tribulación, como ocurrirá en el día de la Babilonia, que entró en la escena en Apocalipsis capítulo 17. El espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel ha seguido influyendo por toda la historia de la iglesia. Fíjate, si ocurrió esto en el primer siglo y Jesús mismo está reprendiéndolo, ¿no crees que hay cosas semejantes en la iglesia de hoy? Si estas iglesias formadas, quizás principalmente por el apóstol Pablo, pero influido por el apóstol Juan, y tenía esas discrepancias, ¿no crees tú que existen tales cosas en la iglesia hoy en día? El espíritu de Jezabel ha seguido influyendo por toda la historia de la iglesia. ¿Reconocemos la fuerza de su influencia en nuestro día? ¿Cuántos asistentes a la iglesia niegan el nacimiento de Cristo de una virgen y su divinidad? ¿Cuántos de los miembros creen en los milagros que la Biblia cuenta? Nos sorprenderemos de los porcentajes bajos. El poder de Babilonia, obrando en el día de hoy, causa todo esto, dirigiendo a la gente hacia la entrada de una religión
que dominará a todo el mundo en los últimos días, aliada con el espíritu del anticristo. Pon atención a los avisos del apóstol Pablo. Vamos a verlos en 1 de Timoteo, capítulo 4. Primero de Timoteo, capítulo 4. Apunte estos versículos, porque los va a necesitar. Vas a tener que tenerlo claramente y importantemente en tu mente, en tus pensamientos en los días en que vivimos. Porque el peligro es grande. Mira lo que dice Pablo. Versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que cuando los postreros tiempos, algunos apostatarán, estarán en la iglesia, pero apostatarán de la fe, escuchando las influencias de Babilonia, la madre de rameras y de las abominaciones de la tierra. Bueno, aquí dice, escuchando a espíritus engañadores, pero en ese sistema están. Y a doctrinas ¿de quién? De demonios. Son doctrinas torcidas, doctrinas falsas, formadas por maestros falsos en la iglesia, como la profetisa en Tiatira. Versículo 2, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Verás cómo el alimento forma gran parte en las sectas falsas. Porque, dice aquí Pablo, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Vamos al 2 de Timoteo ahora, para ver otro aviso sobre los últimos tiempos. 2 de Timoteo, capítulo 3, empezando en versículo 1, voy a leer. También debes saber esto, dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tiempos violentos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, como es una doctrina que existe en la iglesia de hoy, animándonos a amarnos a nosotros mismos. Es una perversión, es una falsedad, es algo psicológico y no es bíblico. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Que aquí, versículo 5, quiero que escuche con mucha atención, porque este es enseñado en muchas iglesias hoy en día. Lo que voy a leer aquí, en versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La palabra eficacia aquí, que es traducido a eficacia, es la misma palabra que tenemos en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde dice, recibirás poder
o eficacia, es la misma palabra, el poder de ella. Negarán el poder de la piedad. A estos evita. Hermano mío, tú debes evitarlos también. Los que enseñan una apariencia de piedad que niega el poder del Espíritu Santo, el poder de los dones del Espíritu Santo, el poder de los milagros del Espíritu Santo. Esta está siendo enseñado en muchas iglesias hoy en día. No voy a leer más. Tú puedes seguir leyendo este capítulo completamente y el de 1 de Timoteo capítulo 4 también. El mundo ha conocido la influencia de Babilonia casi desde su principio. Ya hemos hablado de Nimrod, el fundador, que fue un poderoso cazador de hombres. Voy repitiendo esto porque es muy importante que captemos la raíz de lo que sigue y termina en el libro de Apocalipsis. Puedes estudiar Génesis 19, pero con eso estudia también Jeremías 16, 16. Y los genes espirituales, o sea, el espíritu de Nimrod, continúa en Babilonia hasta producir la escena que estamos observando en los últimos tiempos. Babilonia atrae a los hombres, los caza por sus falsas enseñanzas, promesas de riquezas y poder, y caza y mata a los que protestan. Todas las falsas religiones del mundo han nacido del sistema religioso de Babilonia. El emperador babilónico Nabucodonosor tenía un departamento espiritual en su gobierno. Los historiadores expertos nos dicen que la religión primitiva de Babilonia tenía una enseñanza sorprendente con el cristianismo. Incluso crearon la imagen de la Madonna e Hijo. Antes del cristianismo existía la Madonna e Hijo en Babilonia, a la cual adoraban y contaban la muerte y resurrección del Hijo, parecido, muy parecido al cristianismo. ¿Y tú crees hoy en día, cuando gente ponen de rodillas delante de la Madonna y su Hijo, que posiblemente no están en la religión cristiana, sino en la religión de la Babilonia? Incluso crearon la imagen de la Madonna e Hijo, a la cual adoraban y contaban la muerte y resurrección del Hijo, repito. Al estar escribiendo sobre este tema, he seguido cuidadosamente los comentarios de Warren Wiersbe, el pastor de Moody Church en Chicago, sobre Babilonia, ya que refleja muchos de mis propios puntos de vista sobre el asunto. Y él declara: hoy, cito, hoy algunos creyentes ven la ramera y el sistema babilónico en una iglesia apóstata mundial, que minimiza la verdad doctrinal, rechaza la autoridad de la palabra e intenta unir
a los que profesan ser creyentes, enfatizo la palabra profesan ser creyentes por una base fuera de la fe, exclusivamente puesta en Jesucristo. Después escribe Wiersbe, quizás Pedro usó Babilonia como un código para Roma al escribir su primera carta. Vamos a ver algunas evidencias en el futuro de esto. Para mí también, lo que él sospecha en la última frase es muy posible. No hay duda de que Juan, enseñado por el ángel en su día, vio a la mujer como Roma. Aquí están las pruebas. Las 7 cabezas esto está en la Biblia, lo ve Juan. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. Esto para la mente que tenga sabiduría, dice Juan, versículo 9. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Roma tiene fama de estar situada sobre 7 montes. Ahora, versículo 18 de capítulo 17. El capítulo 17 define quién es esta mujer. Y de esto tenemos que formar nuestras opiniones sobre ella. En versículo 18 dice, la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Está hablando el apóstol Juan en el primer siglo. Y en ese tiempo de Juan, solamente pudo describirse Roma como el centro de una religión derivada de Babilonia, como el César Domiciano era un proponente fanático de la religión romana. Temía que Juan, el último apóstol viviente, fuera una amenaza a su religión, y por eso le exilió a la isla de Patmos. ¿No vemos las mismas características en la Roma de nuestro tiempo? Ahora estamos ante el avance de un ecumenismo que alcanza aún más allá del cristianismo y las otras religiones más importantes del mundo. El que profesa ser cristiano en estos tiempos modernos tiende a ignorar la historia de la iglesia. La iglesia, existe una iglesia con raíces en Roma, con aproximadamente 1.000 millones, 1.3 millones de miembros. En el año 2017, cuando menos, ha ganado su riqueza, poder y popularidad desde el siglo IV, al mismo tiempo que ha perseguido a millones de verdaderos creyentes y los ha quemado en las estacas. No olvides jamás que ella está embriagada con la sangre de los santos, nos dice nuestro texto. Una bestia escarlata y 10 reyes es lo que leemos en lo que sigue aquí, en versículo 8 hasta 13. Vamos a leerlo y vamos a terminar el programa porque el tiempo nos está acabando.
La bestia, versículo 8, que viste era y no es. Y está para subir del abismo. Era, no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Solamente existirá 7 años más. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y no es y que vendrá. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los que se sienta la mujer. ¿Lo hemos visto? Y son 7 reyes. 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Hay interpretación clara sobre todo lo que estamos leyendo aquí. Y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. Y la bestia que era y no es el 8º rey. Y es uno de los 7 que al final se separa para hacerse el 8º rey. Y va a la destrucción. No mucho tiempo pasará. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes, que todavía no han recibido reino, y ni han recibido todavía ahora en el siglo XXI, a menos que son desconocidos, como estos 10 reyes, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Se alían con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Amigos, en el siguiente programa vamos a hablar sobre lo que acabo de leer, para ver cómo puede ser el cumplimiento de esta profecía en el día de hoy, que estamos viendo el principio de estas maravillas y misterios sobre la tierra. Pero eso tendremos que hacer en el próximo programa porque se acabó el tiempo. Y acabando el tiempo, quiero deciros, hermanos, que mi único propósito en declarar estas cosas es para que la iglesia, tú incluso, y yo, no seamos engañados por el espíritu potente que hay en el mundo hoy en día. Es el amor de Cristo que nos habla de estas cosas, que lo tenemos escrito en la palabra de Dios, porque Dios no quiere que los suyos, los que estudian las Escrituras, sean engañados. Bien, por eso lo vamos a seguir estudiando y espero que esté con nosotros en el siguiente programa. Y mientras que Dios os bendiga a cada uno que nos está escuchando en distintas partes, yo no sé quiénes sois, no sé dónde estéis, pero es mi gran anhelo y el deseo de mi corazón que la iglesia de Cristo siga adelante, bendecido de parte de Dios, recibiendo grandes bendiciones en este siglo. Hasta la próxima vez que nos veremos, nos estaremos aquí charlando en esta emisora. Hasta entonces.